Ríos de tinta se han escrito sobre la arqueología antigua que presenta logros arquitectónicos irrepetibles en nuestra moderna época. Y uno de los ejemplos más destacados que genera ruptura con la supuesta tecnología existente en su periodo histórico es el de Trilitón de Baalbek, el templo de Júpiter. El templo de Júpiter en Baalbek fue un colosal templo romano dedicado al culto a Júpiter, el equivalente romano del dios griego Zeus. Estaba ubicado en la antigua ciudad romana de Heliópolis, actualmente Baalbek, a 86 kilómetros al este de Beirut, en Líbano. Era el edificio principal de un enorme santuario o complejo formado por diversos templos romanos paganos distribuidos en torno a un gran patio. En lo que son la parte de los cimientos de dicho templo yacen 3 megalitos rectangulares con una masa que supera los 800 toneladas cada uno, tallados con una perfección extraordinaria y alineados longitudinalmente siguiendo el límite oeste de la base, más un cuarto megalito conocido como Piedra del Sur o Mujer Preñada, que supera con creces las 1150 toneladas, más un quinto monolito que se descubrió en la misma cantera con un peso estimado de 1242 toneladas. Hay también un sexto monolito absolutamente descomunal, con una longitud estimada, dado que se halla semienterrado, de alrededor de 20 metros y una anchura de 6 metros que se estima en torno a las 2000 toneladas, descubierto en 2014 por el Instituto Arqueológico de Alemania. Los colosos de piedra quedaron en la cantera de donde al parecer se extraían y se daba forma antes de ser transportados. Por supuesto, Wikipedia asegura en su artículo actual que permanecen allí porque no pudieron ser transportados. Pero lo cierto es que los trílitos, con sus 800 toneladas cada uno, no solo fueron transportados desde la cantera, sino que se colocaron en la terraza del templo a más de 6 metros de altura con una técnica y delicadeza sin igual. Hay que rechazar de facto que tan hábiles maestros de la construcción tallaran y fabricaran piezas arquitectónicas que superaran sus técnicas y capacidades de desplazamiento y montaje. Tal idea es completamente absurda. La cantera está situada a 880 metros en dirección suroeste del complejo de templos. Si intentamos imaginar su transporte trasladándonos a lo que conocemos de esa época, o a lo que nos han contado, con la supuesta escasa tecnología existente y considerando las enormes dificultades naturales, por ejemplo, terrenos accidentados, distancias, desniveles o espacios muy angostos, lo primero que se podría pensar, como consecuencia del adiestramiento académico recibido desde el nacimiento, es en sistemas de cuerdas, rampas, troncos y miles, si no millones de esclavos. El problema surge cuando aplicamos el sentido común. Por ejemplo, supongamos que para mover con los medios disponibles hace 3000 años un bloque de 1000 kilogramos, se necesitarían unos 20 hombres a razón de 50 kilogramos de carga por persona, en el mejor de los estados, no como esclavos seguramente, ¿no? En ese caso, para una masa de 1100 veces mayor el número de esclavos necesarios sería de 22.000, llamémosle obreros. La cuestión es, ¿dónde los metemos? ¿Cómo los organizamos o repartimos? Desde luego la solución de las cuerdas, los esclavos, troncos resulta pueril, pero vamos por partes. Otra hipótesis apunta a que pudieron ser trasladados desde la cantera cercana, haciéndolos rodar por un plano inclinado de tierra, construido temporalmente hasta su posición definitiva. Seamos sensatos, ¿rodar sobre qué? ¿Cómo pretender que un conjunto de troncos de árbol, por ejemplo, pueda sostener los pesos mencionados sin quedar aplanados como láminas? Todo por sostener el relato evolutivo y no reconocer la superioridad técnica arquitectónica de nuestros antepasados. Incluso
sugieren el uso de una combinación de grúas de madera o el desplazamiento del bloque poco a poco, moviendo cada lado alternativamente y colocando soportes por debajo a medida que se desplazaba, tratando de asociar la técnica constructiva del templo de Júpiter con las atribuidas al antiguo Egipto. En cualquier caso, la hipótesis de los esclavos cobra fuerza. Haremos unos sencillos cálculos partiendo de los datos más fácilmente verificables. El megalito conocido como Piedra del Sur o Mujer Preñada cuenta con una longitud de 21,36 metros por 4,33 metros de altura y 4,60 metros de anchura. La piedra arenisca, material que lo forma, tiene una densidad que puede variar ligeramente, así que tomaremos un valor medio de 2,7 gramos por centímetro cúbico, es decir, que cada metro cúbico de roca pesará alrededor de 2.700 kilogramos. De este modo, multiplicando las tres dimensiones, obtendremos el volumen. 21,36 por 4,33 por 4,60 es igual a 425,45 metros cúbicos. Así pues, con esas 2,7 toneladas y el volumen obtenido, el monolito pesaría aproximadamente 1.150 toneladas. Hay que resaltar nuevamente que en el templo los trílitos están colocados en orden inverso, es decir, situados encima de bloques más pequeños, de unas 600 toneladas, que se hallan justo debajo sin que sufran ninguna alteración visible. Las grúas móviles más potentes de nuestro siglo XXI pueden levantar apenas 1.200 toneladas, y esa capacidad es relativamente reciente. Si nos vamos a la maquinaria pesada más poderosa disponible en otro tipo de estructuras, nos encontraremos con un récord excepcional de 20.000 toneladas. La grúa Taizan, propiedad de Shanty Raffles Shipyard Ltd. Pero desde el principio nos encontramos con otro problema que casi nunca se considera: cómo en esa época tan supuestamente primitiva se iba ni siquiera a concebir la construcción de ingenios mecánicos capaces de mover la centésima parte de las masas que estamos hablando. Cuando se estima que las primitivas e ingeniosas grúas romanas, construidas en madera por cierto, eran capaces de levantar en el mejor de los casos unas 35 toneladas, que ya en sí era toda una proeza. Los bloques están datados oficialmente, al igual que el resto del conjunto arquitectónico antiguo, no el romano, que es posterior, en la Edad de Bronce antigua, entre 2900 y 2300 a.C., y la Edad de Bronce media, 1900 y 1600 a.C. La precisión del montaje de los trílitos en la estructura es tal que no se puede introducir una hoja de afeitar entre sus juntas. La arqueología ortodoxa dogmática, como dijimos antes, pretende explicar el misterio arquitectónico de Baalbek con algunas tesis peregrinas. Ahondemos en su argumentación y veamos cómo se ajusta con los datos que tenemos a la realidad, ¿no es cierto? Los tres megalitos fueron transportados por muchos hombres que lo arrastraron con cuerdas, ayudándose de rampas, troncos de árbol, a modo de ruedas y animales de tiro. Caballos, bueyes, tal vez algún animal mágico proveniente de Narnia. A continuación los levantaron, pues tuvieron que alzarse sobre el resto de la construcción a nada menos que 6 metros de altura, de un modo similar al que empleó Domenico Fontana en 1586 para levantar el obelisco de Roma con trenes de botellas, 800 hombres y 140 caballos. Pero las 327 toneladas del obelisco de Roma no son las 800 toneladas de peso de los trílitos. Por otra parte, los lisos terrenos de Roma poco tienen que ver con los abruptos alrededores del templo de Baalbek, donde tuvieron que sortear una zanja para transportar los tres megalitos, además de cuestas, curvas, espacios angostos en los que era imposible maniobrar y un suelo muy accidentado en la ruta desde la cantera a la edificación, por no hablar de las supuestas rampas empleadas que, como sucede con las pirámides de Egipto, jamás aparecieron. Y ya desmontando por completo la teoría de los esclavos, debemos considerar que esos 22.000 hombres necesarios para mover ese tonelaje, elevar ni nos los planteamos. A 4 personas por metro cuadrado, bien pegaditos, tiene que disponer de una superficie mínima de 5.500 metros cuadrados, poco más
de media hectárea de terreno, un rectángulo digamos de 100 por 55 metros, lleno de gente para mover una pieza de 20 por 4,5 metros. Así los números no salen de ningún lado, menos en la práctica. Como anécdota, el investigador Maurice Chantalien, uno de los ingenieros del fraudulento programa espacial Apolo y antiguo jefe de comunicaciones de la NASA, afirmó: bloques de semejante tamaño y peso solo pudieron ser puestos allí por gigantes o por una avanzada civilización que conociera los secretos de la levitación o la antigravedad. Y al margen de fantasías de alienígenas ancestrales, debemos preguntarnos: ¿quién tenía hace 4000 años tecnología para fabricar y transportar tan enormes piezas de construcción, ensamblándolas con sorprendente precisión en una obra de elevadísimo presupuesto? Pero ahí no acaban las sorpresas que nos reserva este peculiar complejo arquitectónico. Hay autores que declaran la posibilidad de encontrarnos ante una antiquísima plataforma aeronáutica. En el caso de Matest Agrest, doctor en matemáticas y física por la Universidad de Moscú, quien afirmó que la terraza del templo de Baalbek era una plataforma de lanzamiento para antiguos viajes celestes y viajeros, lógicamente. Agrest trabajó hasta el año 1991 en el programa de energía atómica de la desaparecida ya Unión Soviética y fue el primero en afirmar que nuestro mundo había sido visitado o habitado en el pasado por civilizaciones mucho más avanzadas, a las que él atribuyó un origen extraterrestre. Tema muy de moda en esta década, en gran parte debido a la difusión por ciertos canales de televisión de la más media, privados, de una serie documental donde su única respuesta a enigmas arqueológicos son los alienígenas ancestrales. Un más que sospechoso impulso mediático al universo Disney-NASA que cada vez gana más adeptos y que nos hace plantear, en vista de películas, series y publicaciones de supuestos extraterrestres, la antesala social de la ejecución del proyecto Blue Beam de la NASA. Sus declaraciones se remontan a 1959 con bastante anterioridad al conocidísimo Erich von Däniken, haciendo referencia a claros vestigios de avanzadas civilizaciones en nuestro planeta o en nuestro mundo, aunque en verdad la presencia de tecnología que sugiere civilizaciones avanzadas en el pasado no tiene por qué relacionarse necesariamente con visitantes exógenos. Lo cierto es que sus investigaciones de campo en el monumento de Baalbek le llevaron a esta conclusión porque encontró restos de alguna clase de reacción nuclear cuya consecuencia fue la vitrificación de las rocas del suelo. Incluso afirmaba que los megalitos servían para proteger a la población de la radiación en los despegues y aterrizajes de aquellas presuntas aeronaves. Pero al margen de todo este ruido, que nada aporta, ponemos el foco en el problema principal y preguntamos de nuevo: ¿cómo se transportaron, maniobraron e instalaron semejantes bloques de piedra? Hace poco más de una década disponemos en el sector de la gran ingeniería civil de una grúa móvil fabricada por Liebherr, modelo LTM 11200-9.1, capaz de levantar un peso máximo de 1200 toneladas a 50 metros de altura, en un radio de solo 2,5 metros, con un sofisticado sistema de contrapesos, 4 brazos hidráulicos, 14 metros de longitud cada uno y una pluma telescópica. Pero resulta que alrededor de 4000 años atrás nuestros ancestros movían estas masas con un dominio técnico aplastante, y todo ello dejando a un margen las conocidas propiedades astronómicas, matemáticas y geológicas que presentan dichos templos. No son características menores, lógicamente. Como quiera que fuera, la historia reclama ser revisada en profundidad una vez más y poner muy en duda todos aquellos relatos que, sabiendo o sin saberlo, no hacen más que intentar ratificar el modelo darwinista y la historiografía oficial. Los invitamos a que ustedes mismos investiguen, recauden información y sobre todo saquen sus propias conclusiones.